Bueno, entonces, esta presentación pues la estoy realizando como requisito de grado del curso Servicio Social UNADISTA. El tema pues del que vamos a hablar hoy es sobre la salud mental. Entonces, el orden de la exposición va a ser mi presentación, la presentación del invitado, la charla que dará nuestro invitado es la gestión del estrés en momentos difíciles. Después tendremos un momento con preguntas. Si tienen algunas preguntas, sería importante pues dejarlas para el final para que el invitado pueda dar su charla completa. Después se compartirá el enlace de asistencia y una encuesta de satisfacción y por último la despedida. Como sabrán, este tema es muy importante, el cuidado de la salud mental, porque en este momento que estamos tan cerca ya de graduarnos, tenemos pues como muchas presiones para presentar las pruebas Saber Pro, los últimos cursos de la universidad, el proyecto pues de grado. Entonces, creo que el día a día pues de trabajar o de su día a día hace que tengamos mucha más presión que lo normal y pues que nos podamos estresar. Entonces realizaré mi presentación. Mi nombre es Livia Mercedes Robles Benítez, soy estudiante del programa de Contaduría Pública de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas ECACEN. Estoy inscrita en la zona occidente, en el CEA de Medellín. Como mencioné, esta charla o este proyecto pues que realicé, esta convocatoria es para el curso de prestación social unalista, que es un prerequisito de grado. Y también quería decirles que la salud mental está relacionada con los objetivos de desarrollo 3, que es salud y bienestar, y el 4, que es educación de calidad. La comunidad a la que yo estoy dirigiendo pues esta charla es a los estudiantes de los últimos periodos académicos de la UNAM. Ahora sí, vamos a hacer la presentación de nuestro invitado. Es el doctor Farid Numa Rodríguez. Es médico psiquiatra de la Universidad Pontificia Bolivariana con un máster en medicina y fisiología del sueño de la Universidad de Murcia, España. El doctor Numa es un experto en inteligencia emocional de la Universidad de La Rioja, España, y tiene un máster en mindfulness en la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, en España. Y también cuenta con entrenamiento para cultivar la compasión de la Universidad de Stanford. Entonces, con esta presentación, le doy la palabra al doctor para que nos dé su charla. Bueno, muchísimas gracias por tan amplia presentación. Muchas gracias por invitarme y por abrir este espacio para que hablemos un poquito de salud mental, de bienestar emocional y cómo poder gestionar el estrés en momentos difíciles. Y como partimos de una base de que momentos difíciles son como casi todos en el último tiempo, vamos a comenzar hablando un poco de justamente nuestro amiguito el estrés. ¿Me confirman si están viendo ya mi pantalla? Sí, señor, se está viendo la Sí, señor. pantalla. Perfecto. Entonces partimos de una base y es que el estrés nos viene de fábrica. ¿Y por qué nos viene de fábrica? Porque de cierta manera nuestro cuerpo y nuestro cerebro está diseñado para protegernos en momentos complejos. A nuestro cerebro no le interesa que seamos felices. A nuestro cerebro no le interesa que estudiemos lo que estudiamos. A él lo único que le interesa es mantenernos vivos. Y para eso se vale de unas estructuras que son bastante bonitas y una de ellas se llama la amígdala cerebral, ¿cierto? La amígdala cerebral recibe el mismo nombre de las amígdalas que tenemos acá en la garganta porque desde su raíz griega todo lo que tenga forma de almendra lo podemos llamar amígdala. Entonces esta amígdala es una amígdala que está en el cerebro y siempre hago esta aclaración porque una vez estaba dictando una conferencia y al final se me acerca un señor mayor y me dice, doctor, hoy he entendido todas mis dificultades en la vida. Yo le dije, qué bueno, cuénteme. Es que me las sacaron cuando chico.
Entonces, siempre hago la aclaración para que entendamos que la amígdala cerebral no es esas mismas amígdalas que tenemos en nuestra garganta. La amígdala cerebral, junto con el hipocampo y otra estructura que se llaman los hipotálamos, que en la gráfica es la parte verde del hipocampo y la parte naranja, los hipotálamos, forman un sistema con otra cantidad de estructuras, un sistema que se llama el sistema límbico, instintivo, intuitivo, poco racional, lo que algunos autores llaman cerebro emocional o cerebro primitivo. A partir de ese cerebro, el cerebro humano fue evolucionando y fue creciendo por capas hasta la última capa que se llama la neocorteza, y en la región prefrontal izquierda llegaron los núcleos de la razón. Entonces, nuestro estado de ánimo es una conversación continua entre la amígdala y la corteza, entre la emoción y la razón. Entonces, ¿cómo funcionan estas neuronas? Estas neuronas funcionan a través de algo que se llama corriente electroquímica. O sea que dentro de nuestro cerebro hay unos químicos que generan esta corriente y nosotros lo llamamos neurotransmisores porque transmiten información de una neurona a la otra. Entonces ocurre un estímulo a nivel de la amígdala, se libera el neurotransmisor y ese neurotransmisor llega a la corteza llevando esa información, y es ese diálogo continuo el que favorece una cantidad de procesos asociados con nuestro estado anímico. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? Son tres principalmente: la serotonina, que es importante para la ansiedad y para el ánimo; la noradrenalina, que es un precursor de la adrenalina, que es importante para la energía vital y la motivación; y estaría la dopamina, que es importantísima para el placer, el gozo y el disfrute, pero también está muy involucrada con los procesos de aprendizaje. Es por eso que ya sabemos hoy que cuando un alumno o cuando alguien está disfrutando lo que aprende, está motivado, pues va a liberar más dopamina y va a tener mayor capacidad de aprendizaje que en modelos previos donde era el miedo y otra cantidad de emociones las que regían la educación. Entonces, estos tres neurotransmisores, serotonina, noradrenalina y dopamina, son los que rigen otra cantidad. Aparece otro allí que es el GABA, y el GABA es un contrarregulador, es como una compuerta que cierra rápidamente cuando estos otros sistemas de pronto no están funcionando bien o están hiperactivados. Entonces, vamos a entender un poco cómo funciona nuestra amígdala y cómo tiene tanta implicación con todo lo que es nuestro estado anímico, el estrés y la ansiedad. Entonces, imaginémonos que vamos por un caminito y en ese caminito nos encontramos esta flor. Por representación visual a nivel occipital, se genera la imagen de la flor y yo, utilizando toda mi corteza cerebral, empiezo a pensar en la flor, a construir un poema, hasta componer una canción. Y eso me lo permite porque estoy en una situación donde no hay una amenaza para la vida y, de cierta manera, estoy entretenido, distraído y liberando mucha noradrenalina y dopamina porque esta flor llamó mi atención. Pero digamos que en ese mismo proceso ya no es una flor, sino este personaje. Si a nosotros se nos aparece este personaje y yo alcanzo a pensar, oh, es un tigre, tiene rayas negras y naranja y como que me va a comer, pues literalmente no quedamos ni sobrado de tigre, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Yo identifico en el tigre una amenaza, rápidamente mi amígdala, sin que medie la corteza, sin que medie la razón, le mando un mensaje al cuerpo y es: negrito, a correr, ¿cierto? Me prepara para dos eventos: pelear o correr, ¿sí? La famosa teoría del fly or fight, ya, o salgo volando o peleo. Entonces, ¿qué ocurre cuando aparece un tigre al frente mío? Estoy frente a una amenaza vital real. Aumenta mi frecuencia cardíaca, palpitaciones, aumenta mi presión arterial, aumenta mi frecuencia respiratoria porque mi cerebro sabe que tiene que entrar más oxígeno para oxigenar mejor mis músculos para yo poder correr o pelear con este tigre. Además de esto, empiezo a sentir un aumento muy brusco de temperatura, pero a nivel central, el cuerpo protegiendo pulmones y corazón. Y puedo empezar a sentir como frialdad distal, mucha tensión, pero las extremidades un poco más frías.
como ninguno de nosotros saca el estómago, ni el esófago, ni los intestinos para pelear con nadie, estos órganos se empiezan a quedar con bajo flujo sanguíneo y obviamente con baja oxigenación. Y eso hace que nos pueda dar sensación de vacío en el pecho, algo de gastritis, reflujo, estreñimiento, diarrea o también síntomas urinarios. Y al final, todo esto me puede llevar a una gran tensión muscular. Pero digamos que en el cuentico aparece el tigre, yo reconozco en el tigre una amenaza, salgo corriendo y 3 kilómetros después, libre del tigre, ya con la seguridad de que no voy a ser sobrado de tigre, todos estos sistemas se contrarregulan y yo me siento supremamente bien. Entonces, toda esa liberación de cortisol, toda esa liberación de noradrenalina, toda esa liberación de citoquinas a nivel del cuerpo, vuelven y se regulan y yo vuelvo a un estado basal de tranquilidad. Eso se llama fisiología del miedo. Pero hay personas o hay situaciones en las que esto nos pasa, pero ya no frente a una amenaza como un tigre, sino frente a un gatito de peluche. Una amenaza menor que genera una respuesta, una hiperactivación frente a lo que está ocurriendo. Pero hay un puntito más arriba, y es que esto también nos puede pasar sin que nada esté ocurriendo. Y esto es lo que nosotros llamamos pánico. ¿Sí? Típico ejemplo. Domingo, 3 de la tarde, centro comercial, helado de chocolate y ¡pum! Una crisis intensa de angustia, de un temor intenso de que algo muy malo me va a pasar sin que en realidad esté pasando por ninguna dificultad. Entonces, el estrés es ese punto intermedio entre yo estar tranquilo, en calma y poder estar en un estado de ansiedad. Entonces, el estrés lo vivimos todos y todo el tiempo, ¿sí? Estudios muy recientes nos dicen que pretender vivir sin estrés en el mundo en el que estamos, a la velocidad en la que vamos, con la inundación de distractores y de tecnología, es muy complejo, ¿cierto? Entonces, todos y todo el tiempo vamos a percibir estrés. ¿Cuál es la clave aquí? Entender que hay dos tipos de estrés. Uno, el euestrés, que es el estrés bueno, el estrés que lo motiva a uno, el estrés que te pone en marcha, el estrés que te hace pensar rápido. Muy posiblemente el estrés que le dio a Livia cuando empezó a construir este espacio para que nos reuniéramos hoy a hablar de salud mental, ¿cierto? En un estrés que la motivó a hablar con su docente, a mirar cómo lo hacíamos, a crear su presentación y todo lo fue llevando de una buena manera. Cuando aparece el distrés, que es el estrés incómodo, el estrés maluco, el estrés que me da tembladera, el estrés que me altera el sueño, el estrés que me altera el apetito, ya estamos entrando en otro escenario. En el escenario del estrés que va, de cierta manera, generando factores en mi cuerpo que me predisponen a enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, al tema de la obesidad, a dificultades en la regulación de los carbohidratos y otra cantidad de enfermedades. Entonces, al final, las situaciones pasan. ¿Dónde está la clave? En la percepción, en la interpretación que cada uno de nosotros tenga de la situación, ¿cierto? Por eso se dice que dos personas pueden ser gemelos idénticos, misma edad, misma genética, todo igual. Frente a una misma situación, pueden interpretarlos de maneras diferentes. Uno de una manera positiva u optimista y el otro posiblemente desde una manera un poco negativa o hasta catastrófica. Entonces, ¿cuáles son los factores, sí, que nos predisponen a ese estrés? ¿Cuáles son las características de una situación que nos genere estrés? Entonces, situaciones de cambio o novedad, situaciones de falta de información, la no predictibilidad del resultado, el tener una amplia incertidumbre con respecto al proceso, la ambigüedad, que un día me digan sí y al otro día me digan que no, y por último, la significación o el significado que tiene para la persona esa situación en particular. Entonces, si ustedes se ponen a mirar el cambio, falta de información, no predictibilidad, incertidumbre, ambigüedad, es el pan diario de cada día, ¿cierto? Sea en temas económicos, políticos, sociales, de salud, en todo. Entonces, esto es transversal
a síntomas físicos, a parte física, a la parte social, pero también a esa parte psicológica. Entonces, empezar a entender cuál es ese puntito en el que yo estoy en el estrés, ese puntito en el que yo estoy, como dicen algunos dedicados al deporte, en mi mejor performance, en mi mejor rendimiento, es muy complejo. Porque habitualmente uno siente que puede un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Ese famoso concepto que fue muy difundido hace más o menos unos 2, 3 años, el famoso concepto de la milla extra, es que tenemos que dar la milla extra para salir adelante, para sacar el proyecto, para terminar esta cosa. Sí, es fantástico dar la milla extra, pero la milla extra se tiene que dar con dos características, sabiendo para qué y con una temporalidad clara. Porque es que al final la milla extra se convierte en mi cotidianidad. Entonces, claro, yo me mantengo siempre a tope, a 100, a 100, a 100. Me piden la milla extra, subo a 120 y ya ese 120 se convierte en mi 100. Y es supremamente importante saber nuestros límites, saber en qué punto estoy yo generando dificultades y cuáles son como los signos así tempranos que nos pueden ayudar a saber que estoy entrando en ese terreno. Cuando no tengo un trastorno de sueño, o sea, no tengo un insomnio, pero estoy notando que la calidad de mi sueño no es la misma, que antes dormía y me levantaba bien, con energía, y ya duermo y me levanto cansado, o sea, como que no reparo. Dos, estoy cambiando mis patrones de alimentación con una tendencia alta a alimentos ricos en azúcares, en grasas o en carbohidratos. Tres, estoy buscando conductas gratificantes en momentos donde me siento con ansiedad o con mucho estrés. Entonces, comer algo rico, comprarme algo que quería, hacer algo que me genere gratificación instantánea. Y tres, empezar a tener como fallas en la capacidad atencional, como que cosas que antes hacía rápidamente y fácilmente, me empiezan a costar un poco, se me empiezan a dificultar un poco. ¿Sí? Entonces, ese puntito medio donde estamos en la activación óptima es al que tenemos que apuntarle, porque ya lo sabemos, si me voy hacia arriba por exceso, ¿sí? Puedo entrar en distrés o me voy hacia abajo, ¿sí? Por falta de activación también puedo entrar en ese distrés. Estoy seguro que algunos estarán preguntando, pero espérate, o sea, descansar, parar, ¿sí? Hay personas que les cuesta parar. ¿Sí? A mí me costaba muchísimo parar, o sea, yo paraba y decía, no, es que yo tengo que estar haciendo algo, es que tengo que producir, es que tengo que no sé qué, es que estoy perdiendo el tiempo. No, tenemos el total derecho a parar, a darnos un periodo de vacaciones. Otro ejemplo, cuando llegan las personas a la jubilación o a la pensión, que venían en su ritmo de trabajo y de un día para el otro se van para la casa, les llega un sueldo y su agenda es, me levanto, desayuno y quedo libre. Eso también puede generar distrés. Entonces, siempre tenemos que buscar nuestro punto de flow, nuestro punto en el que sentimos que fluimos de una muy buena manera y que estamos dando lo mejor que podemos dar en cada momento. Ojo, lo mejor que podemos dar en cada momento, no el máximo que tenemos todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando el estrés empieza a convertirse en ese distrés y empiezo yo a sentir estos síntomas que conversamos, puedo empezar a percibir ansiedad. Y aquí aparece una pregunta que es muy frecuente y es, ¿viste? ¿Y la ansiedad es una emoción o es una enfermedad? La ansiedad es una emoción, ¿cierto? Parte del mundo de las emociones. Y recordemos cuáles son las características, las 4 características que debe tener una emoción. Primero, debe estar sujeta a un evento, o sea, algo tiene que pasar para que se detone. Ese evento puede ser real o puede ser del pensamiento. Es válido cualquiera de los dos escenarios. Segundo, que sea sujeto a una interpretación, o sea, que yo evalúe ese evento a través de una creencia. Tercero, que haya una respuesta, ya sea física, con tensión, con alegría, con energía, con hablar más duro, una respuesta cognitiva, o sea, que yo piense sobre lo que estoy pensando o repiense más lo que estoy pensando. Y tres, una respuesta comportamental. Grito, bailo, doy las gracias,
hay algo que está ligado a esa emoción, para al final llevarnos a un automatismo, a una conducta que se convierte en automático posterior a ese evento. Entonces, la ansiedad es la emoción del futuro y siempre que aparece es porque yo estoy anclado a algo en el futuro, ¿cierto? Entonces, Livia estuvo con ansiedad desde que le dijeron, hay que hacer esta presentación hasta que llegamos a este punto. Y muy posiblemente todavía tenga un nivel de ansiedad interesante. ¿Por qué? Porque le plantearon una fecha y le plantearon un reto. Entonces, siempre que se nos plantea una fecha y un reto, vamos a estar ansiosos. Examen tal día, me hicieron un examen de sangre y me lo entregan tal día, ¿cierto? Tengo que conseguir un dinero para tal fecha. Entonces la ansiedad es esa emoción que está ligada al futuro, pero no es mala. Es una emoción que debe estar para yo fijar mi atención en ese plan y en ese proyecto, en eso que voy a conseguir en ese futuro. Pero como decía un gran profesor de toxicología, nada es veneno y todo es veneno dependiendo de la dosis. Cuando esa ansiedad ya se vuelve en algo incómodo, que me empieza a generar todos estos síntomas físicos, palpitaciones, sensación de vacío en el pecho, daño de estómago, diarrea, estreñimiento, ¿cierto? Me impide conectar con las demás personas, estoy teniendo fallas en la atención, estoy durmiendo mal, estoy comiendo mal, ya estoy entrando en el territorio de la ansiedad como enfermedad, ¿cierto? Y aquí es importante hacer un paréntesis. No toda ansiedad, no todo trastorno de ansiedad o enfermedad de ansiedad necesita un tratamiento farmacológico. Un porcentaje grande con modelos de atención psicoterapéuticas, acompañamiento por psicología o por psiquiatría en el modelo psicoterapéutico, ayuda muchísimo a superar situaciones de ansiedad, en los que ya estaríamos entrando como en esa transición entre el mundo de la emoción y el mundo de la enfermedad. Pero digamos que la ansiedad tiene una cantidad de fenómenos asociados. Entonces vamos a hablar de algunos cuantos, ¿sí? Es más, vamos a hablar casi de todos, que son los más importantes, para que empecemos a mirar si somos nosotros o alguien cercano el que pueda estar en esa transición de la ansiedad como emoción a la ansiedad como enfermedad. El primer fenómeno y el más frecuente, rumiación del pensamiento. Como las vacas rumian pasto, uno rumia ideas. Vueltas y vueltas y más vueltas y revueltas. Ojo, la rumiación del pensamiento es una idea o pensamiento que no llega a ninguna parte. Es diferente yo estar pensando en un proyecto y dándole vueltas y tratando de encontrar la solución hasta que la encuentro, ¿sí? Y eso ya se llama enfoque del pensamiento, a esa rumiación que es darle vueltas a algo, posiblemente en el futuro, que le doy vueltas y le doy vueltas y nunca resuelvo, ¿cierto? Dos, ansiedad anticipatoria, anticipación, alejarse de la hora a través de los famosos será qué, y si pasa esto, y si pasa aquello, y que cuándo será, ¿cierto? Entonces empiezo yo desde esa misma rumiación a trabajar en escenarios alejados de la hora y empezar a tratar de resolver lo que no puedo resolver en el futuro, porque en realidad siento que lo que tengo que resolver ahora no lo puedo resolver. Entonces, como que mi cerebro tiene que estar pensando en algo, tiene que sentir que está resolviendo algo y eso es lo que nos lleva a esa anticipación. Tercero, duda. ¿Lo hice? ¿No lo hice? ¿Estuvo bien hecho? ¿No estuvo bien hecho? ¿Si lo debía haber hecho así? ¿Es que si yo lo hubiera hecho de otra manera? Es que, sí, empezamos a dudar de todo, a dudar hasta de nuestras propias capacidades, a dudar de procesos y de cosas que hemos hecho anteriormente muchas veces, ¿sí? Y ahora nos cuesta. Hemos hecho la misma receta 100.000 veces y ahora que la voy a hacer, dudo. He hablado con esa persona cantidad de veces y ahora que voy a hablar, dudo. Entonces la duda empieza a ser esa constante en la toma de decisiones. Y además de la duda, aparece un fenómeno que a mí me encanta y es el fenómeno de la lectura del pensamiento, ¿sí? En este momento no los puedo ver, si no les pediría que levantaran la mano al darle la definición de lectura del pensamiento para ver a cuántos les ha pasado, porque a mí me pasa a cada rato. Y es que la lectura del pensamiento es creer que yo sé qué está pensando la otra persona sin que me lo diga y yo empezar a actuar acorde a lo que yo creo que está pensando el otro
y obviamente generando dificultades en la conversación. Entonces yo sí le tengo que pedir el permiso a fulanito. No, pues que seguro me va a decir que no. Y si tal cosa, entonces no, tal cosa me va a decir esto, me va a decir aquello. Entonces voy y hablo con fulanito y medio me mira rayado o medio me mira serio. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? No, no, ¿sabes qué? Mejor no, ¿cierto? Lectura del pensamiento. No, es que yo creo que mi pareja está brava conmigo porque, no sé, hoy no hice tal cosa y posiblemente haya tenido un mal día, simplemente llegó cansado, llegó aburrido y no es nada personal. Pero yo leo el pensamiento y yo me empiezo a comportar acorde con lo que hace la otra persona. Y por último, aparecen las profecías autorrealizadas. ¿Qué es una profecía? Algo que yo creo que va a ocurrir en un momento del tiempo. La autorrealización consiste en yo mismo, de una manera inconsciente o subconsciente, ir tomando las decisiones para que esa profecía se realice. Habitualmente son profecías autorrealizadas en negativo. Enfocamos toda nuestra atención en ese desenlace y terminamos amplificándolo. Ejemplo, no, yo no sé ni para qué estudio si yo voy a perder ese examen, ¿cierto? Es que yo lo voy a perder, o sea, es que está muy difícil. Y además ya me contaron que ese examen es el más duro del semestre y no sé qué. Entonces, claro, estoy tan enfocado en que lo voy a perder, en que lo voy a perder, que no me concentro, me saboteo los momentos de estudio, llego al examen, presento mi examen y puede que de 0 a 10 te saques un 6, o sea, lo pasaste raspado, o 6,5, 65, 6,5, y lo pases raspado, pero por fenómeno de amplificación uno dice, no, pues que está perdido, yo puedo haber sacado más, ¿cierto? Lo bonito de las profecías autorrealizadas es que yo puedo construir en mi mente profecías autorrealizadas en negativo y llegar a esos desenlaces, pero también puedo generar profecías autorrealizadas en positivo y también llegar a ese desenlace, a un desenlace positivo. Se estarán preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa tendencia al negativismo? Todos los seres humanos, como si fuéramos vehículos, tenemos unas especificaciones técnicas. Y una de las especificaciones técnicas es que tenemos sesgo de negatividad. Nos funcionó supremamente bien en la prehistoria y en tiempos pasados para protegernos de muchas cosas, pero ahora se ha convertido en una dificultad para poder crecer y construir nuestros sueños y nuestros proyectos. Entonces, ese sesgo de negatividad hace que nosotros siempre tengamos la tendencia a mirar las posibles cosas negativas para después mirar lo positivo, o muchas veces simplemente quedarnos en lo negativo sin mirar lo positivo. Pero recuerden que nuestra mente es dualista. A nuestra mente le encantan los extremos. Blanco, negro, bueno, malo, positivo, negativo, ¿cierto? Y de cierta manera que tengamos esa mente dualista, pues nos ayuda a contextualizar el mundo, a entender el mundo y a entender que hay negro porque hay blanco, que hay cosas buenas porque hay cosas malas y que hay miedo porque hay amor y porque cada cosa tendrá su antagónico natural. Pero en realidad, el mundo y toda nuestra vida se mueve en el medio, se mueve en la flexibilidad, se mueve en la zona de grises. Y es la zona de grises donde nosotros tenemos que invitar a nuestra mente, porque es que lo más fácil es irnos a nuestras creencias. Ah, no, blanco, es blanco y blanco. Y el otro dirá negro y es negro, y ahí nunca llegaremos a ningún acuerdo. Pero cuando entre blanco y negro deciden que es que van a buscar ese punto medio, van a encontrar un gris, y por momentos será un gris más clarito, y por otros momentos será un gris más oscuro, pero al final, un gris, no un extremo. Entonces, hablábamos que la ansiedad es la emoción del futuro, ¿cierto? Y por eso ya un gran pensador del taoísmo, Lao Tzu, decía que si tu mente está en el futuro, tendrás tendencia a la ansiedad, al miedo y a la incertidumbre. Si tu mente está en el pasado, tendrás tendencia a la tristeza, a la culpa y a la depresión. Pero si te sientes en paz interior, es porque vives un presente presente. Entonces vamos a mirar cómo es que juega el futuro en la generación de ansiedad. Entonces, ese futuro
yo no puedo viajar al futuro si yo no tuviera mente, si yo no tuviera pensamientos, ¿cierto? La mente tiene una única función en la vida, que es pensar, ¿cierto? Como el corazón tiene una función que es latir. Pero estoy seguro que ninguno de los que está aquí presente ha peleado con su corazón porque late, pero aquí así han peleado con su mente porque piensa. ¿Y por qué peleamos con ella? Porque parece que tuviera vida propia, porque nos trae unos pensamientos que no queremos tener dentro de nuestra cabeza. Y además, nuestra mente tiene una particularidad y es que ella no reconoce lo real de lo imaginario. Para ella es idéntico. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por favor, vamos a cerrar todos los ojos. Cerremos los ojos un momentito, no nos demora un minuto. Y simplemente a través del poder de la imaginación, te vas a imaginar que estás entrando a una cocina. Una cocina inmensa, grandísima. Y hay una parte donde están todas las frutas. Te acercas a esa estantería donde están las frutas y encuentras que hay unos limones espectaculares. Hay limones verdes y limones amarillos. Coge un limón, coge un limón con tu mano, acércalo a tu nariz y empieza a clavarle la uña, empieza a quitarle la cáscara a ese limón. Observa cómo empiezan a salir las goticas de la piel del limón. Empieza a sentir el aroma que empieza a penetrar por tus fosas nasales. Ahora termina de pelar el limón y coge un cuchillo. Parte el limón a la mitad. Abre tu boca y echa una gota de ese limón en tu lengua. Ahora termina de exprimir los limones, échalos en un vaso con una buena cantidad de agua y hielo y acabas de hacer una muy rica limonada. Si los estuviera viendo, les preguntaría, ¿cuántos de ustedes salivaron? Yo siempre que hago el ejercicio salivo. Es una cosa impresionante. ¿Cuántos de ustedes tienen o tenían un limón al frente mientras hacíamos el ejercicio? Alguno que tenga una limonada mientras ve la conferencia, pero la probabilidad es muy bajita. ¿Y por qué salivamos si no habían limones reales? Porque tu mente fue capaz de mostrarle a tu cuerpo un limón y tu cuerpo se preparó para recibir el ácido que tiene ese limón. Lo mismo pasa con todo. Por eso nuestros pensamientos rigen nuestras emociones, ¿sí? Uno a veces pensaría, no es que yo pienso por mis emociones, no. Yo a veces termino sintiendo por lo que pienso. Entonces, a cuidar mucho lo que pensamos, porque al final es lo que pensamos lo que le da un sentido y una visión al mundo que tenemos. Entonces, esa mente viaja al futuro valiéndose de esa máquina del tiempo fantástica que se llama la imaginación. Y cuando yo empiezo con preguntas como, ¿será que si me gano la lotería voy a ser feliz? ¿Será que si fulanita o fulanito me dicen que si mi vida se va a arreglar? ¿Sí? ¿Será que cuando ya termine la carrera las cosas van a ser diferentes? Porque después de todo, ¿será que aparece un cuándo será? ¿Cuándo será que mi vida cambia? ¿Cuándo será que mi realidad es diferente? Si tú anclas tu mente a un cuándo será, es porque estás pensando que algo que va a ocurrir en el futuro va a sacarte de un aprieto o de un problema en el ahora. Estás pensando que algo que va a ocurrir en el futuro te va a hacer feliz. Y si tú piensas que algo que va a pasar en el futuro te va a hacer feliz, es porque en realidad hoy no lo está haciendo. Está simplemente anclado a una cantidad de cosas que puede que pasen, como puede que no. Obviamente, la probabilidad es más grande si empezamos a gestionar profecías autorrealizadas en positivo. Entonces, ¿cuál es la clave? El ahora. El saber que hoy contamos con todo lo que necesitamos para seguir en nuestro proyecto y enfocarnos más en el proceso que en el mismo resultado. Porque cuando yo me enfoco en el proceso, siempre voy a tener muy buenos resultados y me permitiré sorprenderme de que el resultado en muchas posibilidades pueda ser mejor al que yo mismo pensaba. Pero en medio de esta incertidumbre aparecen los ISIS. ¿Y si fallo? ¿Y si no funciona? ¿Y si no lo logro? ¿Y quién es el ISI? El miedo.
Entonces, cuando esta conversación entre incertidumbre y miedo se vuelve persistente en nuestra cabecita y además le empezamos a entregar a través de la imaginación, que como les decía es fantástica, es ultra veloz, ese contenido, empezamos a meternos en algo que se llama la triple trampa de la mente. ¿En qué consiste la triple trampa? Primero, crear un escenario en el futuro. Segundo, poner una situación problema en ese escenario. Y tercero, tratar de resolver esa situación en el ahora, esa situación que está en el futuro, en el ahora. Porque es una trampa, porque inmediatamente tú encuentras la respuesta al problema, tú mismo estás cambiando el problema. Ah, entonces hago esto. ¿Y si esto? Ah, entonces haría aquello. ¿Y si lo aquello? Ah, entonces hago lo de más allá. ¿Y si lo de más allá? Entonces, claro, es una lucha constante que no nos lleva a ninguna parte. Entonces estarán preguntando, pero entonces el cuento es como el futuro no ha llegado, el pasado ya pasó, el pasado pisado. No, no, no. El futuro sí, sí está y vamos hacia él. La diferencia es que yo puedo viajar al futuro desde el vehículo de la imaginación por la vía de la proyección o con el vehículo de la imaginación hacia la vía de la anticipación. ¿Cuál es la gran diferencia? Proyección es un plan. Entonces, digamos que queremos, no sé, comprar un carro. Entonces, el plan para comprar el carro es que yo voy a ahorrar X cantidad de dinero mes a mes. Voy a meter unos ahorritos que tengo en un CDT. Voy a pedir un préstamo en el banco. Y cuando ya tenga todo, más o menos en un año, voy y saco mi carro. Ese es el plan. Proyección. ¿Dónde entra la anticipación? Con nuestro amigo el miedo, a través de los easy. Y si no alcanzo a ahorrar la plata mes a mes, y si el CDT no me da los intereses que yo esperaba, y si me niegan el crédito en el banco, y si cuando vaya ya no está el carro que yo quiero, y si nos llenamos de tantos easy que al final decimos, no, no, que va a cambiar el carro, no sigamos con el mismo carrito, ¿cierto? Principio básico del autosaboteo. Meternos en el cuento del easy. Meternos en la triple trampa de la mente para empezar a trabajar en donde no puedo trabajar y congelarme en donde sí puedo trabajar, que es el presente, que es el ahora. Entonces, esta triple trampa de la mente me va cargando de ansiedad, rumiación, anticipación y todo lo que hemos hablado y puedo desencadenar en angustia. ¿Cierto? Que ya es ese punto tan alto de la ansiedad en la que me empiezo a enfermar. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí les dejo dos herramientas muy bonitas, dos tareillas sencillas de hacer, pero que nos ayudan a vincularnos con el ahora. La primera se llama el filtro de la mente. ¿En qué consiste el filtro de la mente? Consiste en entender que cuando llega un pensamiento a mi mente, ¿sí? A mi cabeza, solo hay tres vías que yo puedo tomar. La primera vía se llama el viaje. Mi mente coge su olla y se va para Camboya. Yo ya no estoy ahí. Digamos que yo estoy aquí dictando la conferencia y se me viene a la mente que, uy, no he pagado la cuenta de los servicios. Y empiezo a pensar en qué puedo hacer para pagar la cuenta de los servicios. Yo me quedo aquí mirándolos y hasta puedo estar hablando, ¿cierto? Y sonriente. Pero yo no estoy aquí con ustedes. Estoy en un automático que me desconecta totalmente del momento presente y de lo que estoy haciendo. Entonces me equivocaré, diré lo que no hay que decir o terminaré descarrilado diciendo otras cosas que no debería decir. La segunda vía es la vía de la pelea. Entonces yo empiezo a pelear con mi mente. Pero vea pues, qué bobada. Yo aquí en esta conferencia y pensando en la cuenta de los servicios. Yo no quiero pensar en esto, yo no voy a pensar en esto e igual me fui. Porque pensamiento con el que tú peleas es un pensamiento que se fija. Y entre más pelees, más se fija. ¿Cierto? Y la tercera ruta se llama la ruta del foco. La ruta del foco nos trae una mala noticia, pero nos trae una buena noticia. ¿Cuál es la mala? Que ni tú, ni yo, ni nadie tiene el control sobre el número ni el contenido de sus pensamientos. La mente es una máquina de pensar, como el corazón es una máquina de latir, ¿cierto? Ella trae pensamientos todo el santo día. Pero eso no nos hace esclavos de la mente, porque sí tenemos el control sobre algo y es sobre el foco, sobre
¿cuál de todos esos pensamientos que me llegan en un momento determinado, yo voy a centrar mi foco? Yo voy a procesar y voy a definir. Entonces ahí entra el filtro de la mente y es que clasificaremos nuestros pensamientos en pensamientos útiles y en pensamientos no útiles. Ojo, no útiles en vez de inútiles. Y les voy a explicar la diferencia. Esta pluma, este lapicero que vemos aquí, funciona. Y he escrito ahorita y lo escribiré ahorita más tarde, ¿cierto? Pero ¿qué tan útil, aparte de la demostración, es este lapicero para la conferencia o para la charla que estamos en este momento presenciando? Muy poco útil. Pero por alguna razón a mí se me ocurre que me pueden hacer una pregunta o que me pueden dar un dato importante y necesitaría este lapicero para escribir. Y lo pongo acá. ¿Qué pasa si pongo el lapicero acá? Que algo que no es útil ahora entorpece lo que realmente es útil ahora, ¿cierto? Entonces, no decimos que sea inútil porque que fuera inútil es que no sirviera y estaría en la caneca y nadie pensaría en el lapicero, solo que es no útil. O sea, me fue útil en el pasado y me puede ser útil en el futuro, pero no me es útil ahora. ¿Qué es un pensamiento útil? Es algo que puedo hacer ya y ya es ya. O sea, ya. No ahora, ni ahorita, ni más, no, ya. O algo que tengo al frente, ¿cierto? Entonces, no sé, tenemos una reunión mañana supremamente importante. ¿Qué sería útil pensar frente a la reunión? ¿Tengo la presentación lista? Sí. ¿Tengo los informes que voy a entregar? Sí. Listo. ¿Qué no sería útil pensar? ¿Y si me coge el día? ¿Y si va tal fulanito de tal que es súper fastidioso? ¿Y si va el presidente que hace preguntas difíciles? Y si me la cancelan? ¿Y si? Nada de eso sabemos porque el y si en realidad no existe. El y si es una proyección de nuestra mente hacia el futuro. Entonces, útiles y no útiles. Centrar el foco en lo que puedo hacer ya, en este preciso instante. Yo sé que es difícil, yo sé que es complejo y para eso les traigo la segunda herramienta que algunos autores lo llaman la caballería, que son los cinco sentidos. ¿Por qué los cinco sentidos son tan importantes? Porque pues, nos conectan con el mundo, nos permiten recibir toda la información que recibimos en el día a día, pero son tan buenos y son tan fantásticos y son tan benevolentes que van en piloto automático. O sea, yo no necesito ser consciente de ver para ver. Si uno dice, voy a aprender el lava y ya, no, va viendo. Voy a aprender el oído, uno va oyendo. Pero entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que hagamos pausas y dejemos de mirar para empezar a observar. Observar implica estar atento a los detalles, que paremos de oír para empezar a escuchar. ¿Y yo cómo sé que estoy oyendo o que estoy escuchando? Yo oigo cuando a mí lo único que me interesa en la conversación es contestar. Yo escucho para entender. Y esa es una gran diferencia. Porque al oír, yo estoy casi que en un pie de lucha, estoy en modo confrontación. Lo que me diga, yo le contesto. En el otro modelo estoy más a la expectativa, estoy más en el modo de entendimiento, en un modo de poder contribuir en una conversación. Empezar a estar más atentos al olfato, al gusto y al tacto, los grandes olvidados. Si algo huele mal, lo rechazo, ¿cierto? Pero si algo huele bien, ¿por qué se agota tan rápido el aroma? Uno cambia de loción y al segundo o tercer día ya no la siente. Si algo sabe mal, lo rechazo. Pero ¿por qué cuando comemos algo rico disfrutamos la primera cucharada y el resto es trámite? O disfrutamos la primera y si es excepcionalmente delicioso, la última. Pero las 9, 7 intermedias son trámite. Y el tacto, el sentido de la queja. Qué calor, qué frío, esto me pica, esto me aprieta, ¿cierto? ¿Por qué no nos conectamos nuevamente desde el deleite de los sentidos, desde poder frenar y ser conscientes en apagar ese piloto automático que nos permite conectarnos con el mundo? Entonces, ¿en qué consiste la tarea? ¿O en qué consiste el reto o el ejercicio? En que en dos momentos del día
Uno con alimentos, el otro sin alimentos, ¿cierto? Con alimentos, desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida, merienda. Como decía un tío, cualquiera de los 6 golpes del día. Digamos que escogiste el desayuno. Si tú mismo te preparas tu desayuno, sírvelo en la mesa. Habitualmente las personas que se preparan sus propios desayunos y van de afán terminan comiéndoselo en la olla o en el mesón de la cocina. No, a la mesa, en un buen plato. Observa formas, tamaños, colores, distribución. Escucha tus alimentos, el crujir de la tostada, el tintineo que hace la cuchara cuando revuelves el café. Con el olfato, cada vez que el tenedor o la cuchara vaya hacia la boca, una pequeña pausa. Ingresa tus alimentos a la boca, mastica los que pasen por todas las áreas gustativas y sensitivas de tu boca y de tu lengua. Y con el tacto, frío, caliente, liso, rugoso, ¿cierto? La otra actividad puede ser cualquiera de las 80 actividades que hacemos en el día a día, que hacemos en piloto automático. Lavarnos los dientes, peinarnos, cepillarnos, vestirnos, ponernos la pijama, ir del baño hacia la cocina, el preparar los alimentos, el deambular de un lado para el otro, el transporte público, cantidad de actividades que hacemos en piloto automático sin darnos cuenta. ¿Por qué es importante apagar el piloto automático? Porque cuando yo voy en piloto automático, libero mi mente para que vaya y haga ese viaje al futuro, o en algunos casos al pasado, a través de los hubieras, y me empiezo a cargar de una cantidad de emociones y de pensamientos que no me son útiles en el ahora. Cuando yo apago el piloto automático, tengo que estar ahí. Los sentidos son como la respiración. Tú no puedes ver nada ayer ni mañana, como no puedes respirar ayer ni mañana. Nadie dice, ve, me faltaron 3 respiraciones de ayer, me voy a desatrasar. O voy a respirar bien rápido para no respirar nada mañana. No, no lo podemos hacer. Respiramos ahora, observamos ahora, escuchamos ahora, olfateamos, degustamos y tocamos ahora. Entonces ya para terminar, los dejo con esta frase que me encanta, que es de Michel de Montaigne, que la dijo en 1500, de 1530 a 1592, y es, cuando bailo, bailo, cuando duermo, duermo, y cuando camino por un bosque, si mi pensamiento se distrae hacia asuntos distantes, lo conduzco de nuevo al camino, a la belleza de mi soledad. El aquí y el ahora como herramienta fundamental para lograr la calma, la gestión del estrés y la ansiedad en momentos complejos, en momentos difíciles, donde el gran reto está en mantener la calma para tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias. Ay, no, muchas gracias, Farid. Como siempre, una delicia escuchar tus charlas, tus mensajes. Excelente. No sé si alguno de los asistentes quiere hacerle una pregunta, porque en el chat no vi preguntas. Si quiere hacerle una pregunta al doctor, algo que quiera consultar con él, adelante. Buenas noches. Buenas Buenas Yo noches. noches. no tengo preguntas, solamente quería agradecerle por el espacio, porque de verdad que como usted lo menciona, uno muchas veces está en piloto automático y no se da cuenta de que las reacciones que se tienen en el momento, supongamos, lo digo en mi caso particular, que a veces es como la tristeza, la melancolía, entonces me dio herramientas para saber de qué es que se vive en el pasado y entonces no se aprovecha el presente, no se goza lo que estamos haciendo aquí en el ahora y creo que son cosas para poner en práctica. Entonces, mi parte es un agradecimiento, es un aprendizaje, fueron cosas muy, muy, muy gratas de este conversatorio. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, bueno, no, parece también, pues si quieren hacer algún tipo de comentario como el de la compañera Lina, lo pueden hacer, pero bueno, creo que estamos, eh, bueno, por aquí levantaron la mano, Shirley primero y después puede seguir Ana. Cuéntanos, Shirley. Ay, se me levantó la mano, pero bueno. No, muchísimas gracias. En serio, este espacio
era para que estuvieran más personas. Qué información tan valiosa. Eh, lo aterriza uno como un poquito porque ahorita vivimos en unos afanes que uno deja pasar tantas cosas que son tan importantes. Entonces, no, muy agradecida. Me encantó escuchar todo este rato, estuve súper entretenida escuchando y la verdad qué lástima que no hayan más personas conectadas. Muchas gracias. No, Gracias. mil gracias a ti, Shirley. Y si quieres conocer un poquito más, pues te invito a mi Instagram, que es dr.faridnuma, para que veas ahí tenemos en vivos, tenemos videos, mucha información muy similar a lo que hablamos en este día y también otra cantidad de cosas con respecto al sueño, al apetito, a la fatiga y otros temas más. Ya estaba aquí en estas. Muchas gracias. Súper. Eh, Ana, Ana Irene, no veo. Sí, Eh, Ana. Muy buenas noches. Pues, ¿qué le puedo decir? Desde que empezó la charla, la verdad es una charla que en lo personal me cayó todito. Podría decir de un 90-95%, porque literalmente estamos manejando un estrés bastante fuerte ahora que estamos ya terminando ya este nivel. Y sí, de verdad que es, como dice la compañera, lástima que hubieron tan poquitos, porque de tal manera no sabemos cómo manejar ese estrés y llegamos a los síntomas que decía. Y sí, llega uno a un punto en donde uno no duerme bien, si duerme no descansa, o sea, literalmente me cae un 95%. Tomé nota de muchas cosas en donde voy a investigar muchas cosas porque necesito empezar a manejar ese estrés, o sea, tratar de controlarlo porque no quiero llegar al punto en donde dice que puede ser ya una enfermedad. Entonces, muchísimas gracias, me encantó esta charla, fue lo mejor. Eso era todo. Mil gracias por tu comentario y te voy a dar un tip adicional que te puede ser útil para mejorar tu sueño. A ver, nosotros habitualmente pretendemos ir a 100 por hora y que uno apague y uno se duerma, ¿cierto? Y en Es realidad verdad. uno no puede ir a 100 por hora, apagar y dormirse. Entonces es muy importante esas 2 horas antes de la hora de dormir. Procura en esas 2 horas antes, y todos, para los que pues, todos tenemos en este momento ya dificultades con el sueño, eh, procura en esas 2 horas antes no hacer ejercicio, no hacer ejercicio físico extenuante. O sea, tratar de hacer el ejercicio en horas de la mañana es mucho mejor para la regulación del cortisol. Porque cuando uno hace ejercicio 2 horas antes de acostarse, uno libera muchas endorfinas, y la endorfina es como la cafeína, o sea, te estimula. Entonces, te puede afectar un poco el sueño. Dos, evita comer sólidos y líquidos 2 horas antes de la hora de dormir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de cierta manera mucho del flujo sanguíneo se va a procesar estos alimentos y obviamente yo necesito pues muy buena oxigenación para que mi cerebro empiece a relajarse y a descansar. Y lo tercero, y aquí es donde todo el mundo me levanta las cejas, es tratar al máximo de no pantallas. Pero ¿cómo que no pantallas? Si la tesis y el trabajo de grado, si no sé qué, me toca trasnochar. Listo. Tratar al máximo de no pantallas, pero si ya nos toca utilizar herramientas. Mira, en las ópticas venden gafas que se llaman gafitas de filtro azul. Son unas gafas que el lente es amarillo o naranja, ¿sí? Esas gafitas te ayudan a mitigar un poco el impacto de la luz de gama azul, que es la que te frena la liberación de melatonina en el cerebro. Y dos, utilizar filtros tecnológicos. Ya casi todos los celulares y los computadores tienen un modo, en el Night Shift, que creo que así se llama, donde tú programas tu celular para que a partir de las 6 o 7 de la tarde de la noche cambia el modo de la pantalla. Entonces ya no es brillante azul verdosa, sino como naranja, amarillo, ocre. Esos filtros también nos ayudan a mitigar un poco el impacto de la luz de estas pantallas. Otra cosa importante es empezar a generar como un ambiente
de sueño. O sea, yo no puedo tener la lámpara luminiscente y apagarla y ya dormirme, no. Vamos a ir bajando la intensidad de la luz a través de lamparitas más pequeñas, de luces indirectas, para que uno se vaya propiciando el sueño. Y otra herramienta muy interesante, Ana, y para todos, es no hacer nada diferente a lo que uno debe hacer o para lo que fue creada la cama. La cama fue creada para dos cosas: dormir y tener relaciones sexuales. Entonces, no se come en la cama, no se trabaja en la cama, no se ve televisión en la cama. O sea, ¿por qué? Porque nuestro cerebro es muy de habituación. Entonces, si yo habitúo a mi cerebro que cuando yo voy a la cama es a dormir, él va a dormir. Pero si él llega a la cama y yo me acuesto, entonces estará, va a ver televisión, no, va a estudiar, no, va a leer, no va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él siempre está en esa espera. Entonces, es propiciar que la cama sea solo ese espacio para el descanso, ¿cierto? Y ya lo otro, en el sofacito ver televisión, en la sillita que nos gusta leer y otras cositas, pero evitar que la cama se use para esto. Y ya lo tercero es construir un ritual del sueño. Yo tengo dos hijos pequeños y cuando yo quiero que ellos se duerman a la misma hora, pues yo arranco. Bueno, pijama, dientes, pipí, cama, cuento y a dormir. Si yo hago eso en el mismo orden siempre, Martín y Celeste se duermen fácil. Pero si yo no hago eso en ese mismo orden, se me parrandean. Entonces, cuando yo ya tengo dificultades para la conciliación del sueño, el empezar a generar esa habituación, entonces mi cerebro dice, ve, ya se levantó, ve, se está lavando los dientes, ve la pijama, ve tal cosa, ve tal otra, a lo que sigue sueño, y ahí nos ayuda a dormir. Entonces, pueden ser herramientas o tips sencillos para que te ayuden a mejorar la calidad de tu sueño. Excelente, muchísimas gracias. Lo voy a empezar a hacer, de verdad. Está muy, muy interesante. Bueno, y ya saben, lo pueden seguir en el Instagram de Ere. Punto Farid Numa. Punto, se me olvida que va el punto, dr.farednuma, que ahí da más tips y más información. Les quiero pedir el favor que en el chat coloque, pues, para la asistencia y una encuesta de satisfacción. Les agradezco si me ayudan con eso, pues, porque como ya les comenté, les iba a realizar unas preguntas finales. A ver, perdón, yo les termino, ya estamos por terminar. Les quería, si están viendo mi presentación, todavía Sí, no. señora. Sí, Bueno, señora. ya la organizo, que creo, ok. Tenía que hacerle estas preguntas, pero creo que me las contestaron dándole pues los aportes, lo que dijeron ahora, entonces creo que las voy a pasar porque era, ¿qué aportes deja para la comunidad esta charla? Ya bien lo dijeron, que muy buena la charla, que todo es importante. Igual, pienso, por eso fue que me enfoqué, pues quise realizar esta charla, es porque esto es importante. A veces estamos en un día a día, en un corre-corre, que olvidamos cuidar la salud mental. Entonces, creo que estuvo muy acertado y más porque fue muy real. Yo estaba casi que enloquecida, estaba sintiendo que no iba a ser capaz y bueno, poco a poco con el docente, pues que es el que me ha acompañado en este proceso, me enfocó y ya bueno, lo otro se dio. Considera que estos espacios son importantes para la comunidad, también lo dijeron, que claro que es importantísimo y más en la etapa en la que estamos, y que los compromisos que considera que debe asumir cada uno de nosotros con respecto a la salud mental, si alguien quiere decir algo con respecto a eso. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, referente a la pregunta, considero pues que como personas adultas que ya tenemos tantas responsabilidades en sí dentro de no solo el entorno educativo, sino que también tenemos una vida laboral y social, pues la mayoría, siento que parte de los compromisos vienen desde uno aprender a conocer las circunstancias y el manejo o las repercusiones, o más bien cómo funciona el cuerpo de cada uno. Entonces, basado en eso, ya uno mismo se puede comprometer, crearse todo un esquema con el cual pueda proteger su salud mental, porque pues es un tema bastante importante. Entonces, uno de los compromisos desde mi parte, un ejemplo,
puede ser siempre dar mis espacios de ocio, disfrutar, tener espacios de tranquilidad donde pueda dispersarme y salir un poco de las actividades rutinarias que tengo a menudo. Y uno de los espacios también importantes acá es el tema de la familia, compartir en familia. Compartir en familia no significa estar todos sentados con un celular en la mano. Compartir en familia es salir a caminar, dialogar, socializar sobre las actividades o lo que ocurrió durante el día de cada uno. Entonces son temas y son compromisos que desde que uno aprende a conocer sus entornos se puede plantear. Muchísimas gracias, pues muy interesante. Bueno, como les comenté, por favor, me realizan la encuesta y la asistencia. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado. Perdón, yo le interrumpo. El chat no me Señora. está funcionando y una compañera me está diciendo que ya tampoco le está funcionando el chat. Entonces, Bueno, entonces esto aquí, vamos ay, ¿será que no habilité el chat? ¿Ya sí lo pueden ver? No, señora. No, señora. Ay, no, bueno. señora. Lidia, no, como alternativa, el Teams se toma asistencia y pues no sé, ya la encuesta de satisfacción, revisas el Skype de cada uno o el correo y nos lo envías luego si algo. Bueno, perfecto, pero si no tienen el chat, ¿yo cómo cojo los correos de... Bueno, yo las busco y les envío y les agradezco entonces si lo pueden hacer. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Excelente charla. Me encantó. que se Gracias. repita. Vamos a ver Muchas gracias. si logramos algo más adelante. Bueno, feliz noche, que descansen. Gracias, felicitaciones por acá. Chao, chao. Muchas gracias, feliz noche. Detener grabación. Detener.